Muy bien, muchas gracias a todas y todos. Buen día. Daremos inicio, siendo las 12 horas con 19 minutos de este día 25 de mayo de 2016. Iniciaremos la 19ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 19ª sesión ordinaria del Pleno de fecha 25 de mayo de 2015, se encuentran presentes la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien, gracias. Una vez instalada esta, haremos un receso. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Reanudaremos la sesión en este momento y como nos hemos quedado en el punto 2 del orden del día, procederemos a realizar la aprobación, lectura y aprobación del orden del día en vista de que ha sido previamente enviado por la secretaria técnica. Pido a mis compañeros se omita la lectura y manifestemos cuáles son las modificaciones al mismo. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. Si están de acuerdo mis compañeros, retiraría para un mejor estudio el recurso de revisión 1275. Gracias. Muy bien. Y secretaria, le pido por favor, tome nota del bloque que haremos de los recursos, de los proyectos de resolución a los recursos de revisión que no serán expuestos ni sufrirán modificación alguna. Perdón, yo quiero hacer nada más una precisión, sí, que es 1275 y acumulados. Gracias. Entonces, secretaria, por favor, tome nota que se retira por parte de la propia comisionada ponente el proyecto de resolución a los recursos de revisión 1275 y acumulados, y consecuentemente la numeración se recorre. Así también daré lectura al bloque que se integra después del punto 4 del orden del día relativo a aquellos proyectos de resolución de los recursos de revisión que no serán expuestos ni sufrirán modificación alguna. Me refiero a los recursos de revisión 1194, 1195, 1197, 1198, 1199, 1200, 1205, 1220 y acumulado, 1223 y acumulados, 1230, 1233, 1245, 1267 y acumulado, 1269 y acumulado, 1274, 1287, 1312, 1313, 1327, 1332, 1337, 1342, 1344, 1345, 1352, 1361, 1362, 1366, 1371, 1407, 1411 y 1422. Todos estos proyectos de resolución a los recursos que he enlistado serían el punto 5 del orden del día para entrar con los restantes del bloque de proyectos no expuestos por integrantes del Pleno, continuar con el bloque de negativas y tal como está enlistado en el orden del día, concluiría con la presentación del seguimiento de acuerdos, los asuntos generales y la aprobación de acumulaciones. Bien, con estas modificaciones al orden del día, pregunto a mis compañeros si están de acuerdo para que la aprobemos en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones que ya ha expuesto a este pleno. Muy bien. Estamos entonces en el punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 18-2016 de fecha 18 de mayo de 2016. Si están de acuerdo mis compañeros, les pido aprobemos el acta en sus términos.
Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem diagonal ORD diagonal 18 diagonal 2016 de fecha 18 de mayo de 2016. Gracias. Es el turno de aprobar por parte del Pleno la acumulación del recurso de revisión 1229 a los acumulados 1171 y 1173 que fueron en la 15ª sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2016, siendo yo misma quien acumule estos recursos. Si están de acuerdo, les pido a mis compañeros lo manifestemos. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la acumulación del recurso de revisión 1229 a los ya acumulados previamente 1171 y 1173. Gracias. Es el turno, ahora sí, de enlistar detalladamente los proyectos de resolución a los siguientes recursos de revisión. A los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión que integran el primer bloque de asuntos que no serán modificados. Me refiero al recurso de revisión 1194, al recurso de revisión 1195, recurso 1197, recurso 1198, recurso 1199, recurso 1200, recurso 1205, a los recursos acumulados 1220 y 1318, a los recursos acumulados 1223, 1302 y 1309. Al recurso 1230, recurso 1233, recurso 1245. A los recursos acumulados 1267 y 1308. Al recurso 1269 y... ¿a cuál acumula? Sí, pero ¿cuál es el que acumula? 1269 y 1288 acumulados. Recurso 1274, 1287, 1312, 1313, 1327, 1332, 1337, 1342, 1344, 1345, 1352, 1361, 1362, 1366, 1371, 1407, 1411 y recurso 1422. Una vez listado todos y cada uno de los recursos de revisión a que se refieren estos proyectos de resolución, por favor, secretaria, le pido tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de todos los proyectos de recursos, de resoluciones de recursos de revisión pertenecientes a este bloque y que ya ha enlistado la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular concurrente en el 1313. Comisionado Luna. En el caso de los recursos 1327 y 1371, con voto particular, sin apartarme de los resolutivos, y en el resto en los términos de los proyectos originalmente presentados. 61. 61. Gracias, comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de los proyectos del bloque expuestos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos de este bloque. Comisionada presidenta. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 1313. Comisionadas, aprueban por unanimidad de votos todas las resoluciones de los recursos de revisión enlistados en este bloque, emitiendo voto particular concurrente la comisionada Abaid en el recurso 1313, voto particular la comisionada presidenta en el mismo recurso 1313 y voto particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández en los recursos 1371 y 1327. Muy bien, gracias. Así hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por integrantes del Pleno y me refiero al proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 1171,
1173 y 1229 que yo misma someto a consideración de este Pleno. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas. He propuesto inicialmente revocar la respuesta del sujeto obligado. Y bueno, una vez realizados los trabajos en Pleno y agradeciendo los muy valiosos comentarios de mis compañeros, si me permiten, les propongo modificar el resolutivo segundo para quedar como sigue. Le pido por favor, secretaria, tome nota. En el proemio del resolutivo segundo quedaría: se ordena a la Secretaría de Finanzas, sujeto obligado, atienda las solicitudes de información número 93 SFIP 2016 y 97 SFIP 2016 y 121 SFIP 2016 y haga entrega vía Cymex, en su caso, en términos de los considerandos tercero y cuarto de esa resolución, 2 puntos, y todo el resto quedaría exactamente en los términos inicialmente planteados. Si están de acuerdo mis compañeros con esta modificación, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con opinión particular. A favor modificado con opinión particular. Gracias. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado con opinión particular concurrente. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1171, 1173 y 1229 con las modificaciones expuestas y emitiendo voto particular la comisionada Abaid y opinión particular concurrente el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Muy bien, gracias, secretaria. En este momento procederé a dar lectura a los próximos 3 proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión, en virtud de que se refieren prácticamente al mismo sujeto obligado y en los mismos términos. Me refiero al proyecto de resolución, al recurso de revisión 1184, que ha remitido el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Atizapán de Zaragoza. El comisionado ponente ha propuesto confirmar la respuesta. También me refiero al proyecto de resolución del recurso de revisión 1185, que ha sido remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, también respecto del municipio de Atizapán de Zaragoza, proponiendo también la comisionada ponente confirmar la respuesta. De la misma manera, me refiero al proyecto de resolución relativo al recurso 1186, que yo misma someto a consideración de este Pleno, respecto del municipio también de Atizapán de Zaragoza, y de la misma manera, proponiendo inicialmente confirmar la respuesta. En este caso en particular, con el permiso de mis compañeros, quisiera comentar al Pleno que hemos decidido, después de un segundo acto de reflexión, modificar los términos del proyecto inicial de resolución por los siguientes motivos. El recurrente, el día lunes de esta semana, una vez ya proyectados los 3 recursos de revisión, compareció de manera voluntaria a las oficinas de este instituto, aportando pruebas adicionales que no conocíamos al momento de hacer el primer proyecto. También hizo manifestaciones extraordinarias que no conocíamos. Lo que hicimos fue levantar un acta como una diligencia para mejor proveer. Admitimos las pruebas que el propio recurrente ofreció en copia simple. Valoramos también la información adicional que el mismo recurrente aprobó en este caso en particular, y que bueno, al final tanto las pruebas ofrecidas y admitidas una vez valoradas y las manifestaciones vertidas en esta diligencia para mejor proveer nos hicieron cambiar de opinión, y en mi caso, en relación al recurso de revisión 1186,
Yo estoy proponiendo ahora de manera diferente y solo para este único caso, por las circunstancias muy particulares que se asientan perfectamente en el acta de diligencia para mejor proveer, estoy proponiendo a mis compañeros, en lugar de confirmar, revocar la respuesta del sujeto obligado y modificar el resolutivo segundo en los términos del oficio Infoem Com Pre JRB 650 de 2016 que entrego en este momento a la secretaria técnica del Pleno respecto del resolutivo segundo. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. De acuerdo con la explicación que la comisionada presidenta acaba de hacer y encontrándome en la misma circunstancia, yo también haría una modificación a mi recurso de revisión 1185. Gracias. Cambiando el sentido del resolutivo para que en lugar de confirmar se revoque la respuesta del sujeto obligado y lo demás se inserte de acuerdo al oficio turnado a la Secretaría Técnica con el número 032/2016. Gracias. Sí. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Para precisar igual, en el mismo sentido, se modifica el resolutivo de confirma a revoca y lo demás se inserta conforme al oficio Infoen /com JMC /68 /2016 turnado a la Secretaría Técnica. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abaid Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Tomando en cuenta los comentarios vertidos por mis compañeros que me antecedieron en la voz y refiriéndome en específico a estos tres recursos, quisiera comentar y justificar por qué mi opinión va a favor para el caso concreto, en virtud por lo que se desahogó en las diligencias y lo que ya manifestó la comisionada presidenta y la comisionada Zulema para el caso que nos ocupa y muy en particular, y voy a emitir opinión particular en los tres recursos para justificar en virtud de que se resolvió un recurso la semana pasada con un criterio que pareciera diferente, pero que para el caso concreto, insisto, y por las especificidades de los recursos, es por ello que voy a votar a favor. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias. Desde luego que acompañaré la modificación que se ha anunciado, porque tal y como lo manifesté en la sesión pasada cuando voté en contra de aquella resolución, yo aprecio que la carga de la prueba para justificar la negativa se impone al sujeto obligado. En esta ocasión el recurrente hizo un esfuerzo importante, significativo, que debe reconocerse, que nos ayuda a clarificar el procedimiento. Sin embargo, insisto, por principio de cuentas, la carga de la prueba pesaba sobre el sujeto. Gracias. Muy bien, me parece que ha sido suficientemente analizado y por lo tanto, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, En bloque. De los tres proyectos de resolución a los recursos de revisión, los tres que he enlistado antes. comisionados, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1184, 1185 y 1186. Comisionada Abaid. A favor con opinión particular. A favor modificado. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por los comisionados ponentes. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor modificados. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado con opinión particular en el 1184. Comisionada Presidenta. A favor modificado, haciendo un voto particular en el 1184.
Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 1184, 1185 y 1186 con las modificaciones expuestas por los ponentes en los oficios 68-2016 de la ponencia del comisionado Martínez Cruz, 32-2016 de la ponencia de la comisionada Martínez Sánchez y 650 de la ponencia de la comisionada presidenta, emitiendo opinión particular la comisionada Abaid, opinión particular la comisionada Zulema Martínez Sánchez en el 1184 y voto particular usted en el 1184 también. Gracias. Bien, hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1193, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tianguistenco. En este caso, el comisionado ponente propone a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta, si me lo permite este pleno y desde luego atendiendo las correctas y muy precisas observaciones que se hicieron al proyecto que originalmente registré, realizaría precisiones en el resolutivo segundo. Cambia el sentido de la resolución, de un modifica pasaría a un revoca. En el inciso A, las resoluciones y disposiciones emitidas por el Comité de Información es lo correcto, y el inciso B cambia por completo para quedar de la siguiente forma: el acta completa correspondiente a la instalación del Comité de Información. Son todas las observaciones. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Con las precisiones realizadas con el propio comisionado ponente, específicamente en el resolutivo segundo, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de recurso de revisión 1193 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por parte del comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución. Me faltó, es a favor modificado con opinión particular. Usted, pero... Ya no sé si. Muy bien, gracias. ¿Qué es el que tú vas a hacer concurrente? Está bien. Muy bien, gracias. Comisionado, le digo el sentido. ¿Perdón? ¿Le digo el sentido? Sí, sí, por favor. Sí. No es opinión. Una disculpa. Nada más es a favor modificado. Comisionada presidenta, Okay. en consecuencia se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1193 con las modificaciones expuestas por el ponente. 1193, perdón. Muy bien, gracias. Así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1203, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares del Estado de México. En este caso, el comisionado ponente propone al Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Si me permite la comisionada presidenta y el Pleno, haría una precisión atendiendo desde luego las muy valiosas, oportunas y que además agradezco en toda su valía observaciones al mismo, y después, si me permite, me registraría para exponer las razones del cambio y de la incorporación. La adición sería en el resolutivo segundo de un último párrafo que señalará lo siguiente: de ser el caso que la información señalada en el inciso anterior
se relacione directamente con los actos reclamados en los juicios de amparo y administrativos referidos en el acuerdo COMINF/022/073, valorar el daño que la entrega de la información le causaría a dichos procedimientos y, según el artículo 20, fracción sexta de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, vigente hasta el 4 de mayo de 2016, solo si resultara procedente, determine la clasificación de la información como reservada, debiendo emitir y entregar el acuerdo de clasificación de la información respectivo. Punto y seguido. De no ser así, deberá entregarse la información. Esta sería la modificación. ¿Me permites? Sí. Continúa en el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias. Ahora sí, solamente para explicar las razones de esta adición, que sin lugar a dudas lo primero que tengo que manifestar es mi más amplio reconocimiento a la apertura, la responsabilidad con la que el resto de mis compañeras y de mi compañero contribuyen a perfeccionar esta resolución en un tema que sin lugar a dudas ha sido complicado y difícil para todos nosotros, y que ahora, a la luz de las nuevas disposiciones de la ley que ha entrado en vigor en materia de transparencia, las disposiciones de la propia Ley General, nos han conducido a un proceso de reflexión en el que tratemos de ponderar un aspecto fundamental, que es el hecho de que la clasificación de la información es motivo del propio recurso de revisión, y que, como bien se precisa, se necesita que los sujetos obligados con mucha claridad identifiquen primero que los documentos requeridos, que la información solicitada realmente forme parte de un proceso judicial o administrativo, y es justamente lo que ocurre en este caso. Hay un acuerdo de clasificación en el que se describe con mucha precisión los motivos de agravio en diversos juicios de amparo y en un juicio administrativo. Dentro de esta lista de los hechos que motivan los agravios, se hace referencia a los títulos de concesión, a las modificaciones al título de concesión, a acuerdos delegatorios del secretario general de gobierno con respecto a esta materia, incluso a los proyectos de garantía y de financiación por parte del particular a quien se le otorgó la concesión. Y más aún, se precisan, por ejemplo, las fases previas como la licitación, las bases, los concursos, etcétera. Sin embargo, en el caso de la información que se requiere en este recurso, la materia no se relaciona directamente con esto, o no presumiblemente se relaciona, y no tenemos todos esos elementos porque el informe justificado no lo explica con la debida precisión. Y a lo que se pretende acceder es a un convenio en el que participa el municipio de Chimalhuacán, ayuntamiento sujeto obligado que ninguna atribución tiene y tampoco ninguna influencia tiene para determinar quién es la empresa a la que se le otorga la concesión o lo que regula el régimen de la concesión. Un poco en broma lo digo, que en ocasiones a veces los sujetos obligados actúan como cuando niños nosotros jugábamos a los encantados y heroicamente decíamos tan por mí y todos mis amigos, y nos dicen, se clasifica la información esta y toda la relacionada con el hecho, aunque las disposiciones hoy son muy claras y precisan que se realice un análisis caso por caso, que se realice la prueba de daño, etcétera. Creo que el acuerdo al que arribamos hoy, y que siente un precedente importante, nos va a permitir, sin excedernos en nuestras atribuciones, tratando de responder con los elementos que se encuentran a nuestro alcance y que pudimos apreciar en el expediente integrado en este recurso de revisión, pedirle al sujeto obligado y exigirle que realice una valoración objetiva, precisa, concreta, fundada en la ley, que anteponga el derecho de acceso a la información pública y que sujete la reserva de la información
al régimen restringido de excepciones que existe y que demanda un pronunciamiento fundado y motivado en términos de lo que la ley establece. Creo que este agregado refleja con mucho, es resultado de un esfuerzo que yo soy el primero en reconocer y agradecer del resto de mis colegas integrantes del Pleno, y que reafirma la vocación que tiene este órgano garante precisamente para tutelar adecuadamente el derecho. Por ello, el primer agradecido y el primero que reconoce la enorme disposición y, como siempre, la sensibilidad que les caracteriza soy yo. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Muy brevemente, nada más, no puedo dejar de agradecer la buena disposición del comisionado ponente en este punto, porque como bien lo señala, hemos llegado a la misma conclusión después de hacer un análisis amplio en el prepleno de esta sesión, emitiendo una opinión particular que será concurrente, pero que destaco que nos lleva a la misma conclusión. Creo que vale la pena destacar por dos cuestiones fundamentales. Primero, no estamos aplicando retroactivamente una ley a un sujeto obligado respecto de requisitos de un dictamen de clasificación cuando todavía no estaba publicada esta ley estatal. Pero por otro lado, como muy bien lo señala el comisionado ponente, sí estamos haciendo responsable al sujeto obligado de realizar ese análisis casuístico y objetivo de lo que ahora la ley sí denomina prueba de daño y que hasta antes del 4 de mayo en la legislación estatal no estaba contemplada. Entonces me parece que es una solución que complementa perfectamente las dos circunstancias, y por ello, bueno, hemos concluido que haremos algunos comisionados de este pleno opinión particular. Muy bien, muchas gracias, agradeciendo nuevamente sus valiosos comentarios y su buena disposición, comisionado. Por favor, secretaria, tome la votación. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero aprovechar precisamente este espacio para resaltar, obviamente, primero la gran disponibilidad y celebrar la objetividad con el cual el comisionado ponente nos ha permitido abordar un tema tan sustancial en materia de reserva y clasificación de información, porque precisamente este tipo de recursos nos vuelve a llevar a un reto que tenemos por delante con la nueva ley que ya nos regula. Miren, cuando nosotros hacíamos precisamente esta propuesta de llevar a una nueva interpretación de lo que debe de ser la clasificación y reserva de información, radicaba en entender cuál es el objeto o la naturaleza de lo que está solicitando de manera particular un ciudadano. Y veíamos que es precisamente un convenio que establece en el desarrollo de una infraestructura carretera con un orden y con un gobierno municipal del Estado de México, que es el municipio de Chimalhuacán. Y al identificar precisamente como orden de gobierno si este desarrollo de infraestructura tiene obviamente razón de ser un convenio de participación con el gobierno municipal, lo tenemos establecido precisamente y muy claro en la fracción quinta del artículo 115 de la Constitución Federal, en el inciso C, donde habla que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la participación de los municipios. Y muy claramente, haciendo referencia a esto, el municipio de Chimalhuacán, en su bando municipal, lo establece plenamente en el artículo 120, donde autoriza o faculta a la Dirección General de Desarrollo Urbano precisamente para establecer esta colaboración con, obviamente, las autoridades estatales o federales que vengan a desarrollar este tipo de infraestructura en materia de infraestructura o en el derecho de vía. De manera precisa lo hace en el artículo 21 de este mismo bando municipal. Pero vean ustedes lo que aparece en el marco de la reforma estructural en materia de telecomunicaciones, una opinión que emite el órgano, la Organización Mundial de Comercio,
en torno al tema que dice derechos de vía y autorización en México, ausencia de transparencia. Y establece muy preciso dentro del documento de opinión, dice: los derechos de vía deben promoverse conforme a procedimientos transparentes, públicos y no discriminatorios. Los criterios para otorgar derechos de vía y demás autorizaciones deben ser objetivos y razonables, sin otorgar privilegios ni exclusividades a operador alguno. La Organización Mundial de Comercio señala que los derechos de vía deben otorgarse de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria. La ausencia de la transparencia y la disparidad de requisitos exigidos por las autoridades locales son un riesgo a la sana competencia, dado que si existe un trato discriminatorio, los derechos de vía se convierten en una severa barrera de entrada y generan distorsiones en el mercado. Creo que la oportunidad que hoy tiene este sujeto obligado a poder verdaderamente emitir un acuerdo de clasificación que demuestre que puede poner en riesgo, como dicen, estos procedimientos administrativos a los que están sujetos, nos permiten realmente fundamentar el no acceso a la información si es que verdaderamente hay una clara y evidente prueba de daño que ponga en riesgo precisamente el desarrollo de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz la comisionada Baid. Gracias, comisionada presidenta. Seré muy breve, solamente para exponer y justificar el por qué el que pareciera es un cambio de criterio, pero no lo es. Sí voy a favor del sentido de esta resolución, como voy en dos más que también presenta el comisionado Luna más adelante, que si bien es cierto no son iguales, pero sí similares. Al agregar este párrafo que ya dio lectura, nos permite dejarle la carga al sujeto obligado para probar el por qué es viable la clasificación por reserva. Sí quiero dejar claro que mi criterio sigue siendo claro y ese no ha cambiado. Si la información es parte de un procedimiento que no ha causado estado, yo no estoy a favor de que se entregue, según lo establece el artículo 20 de la ley anterior y ahora el 140. Si la información es parte del procedimiento, debe ser reservada, pero como bien lo dice el comisionado Luna, aquí el sujeto obligado será el encargado de probar si la información que está solicitando el recurrente afecta o no afecta el procedimiento. Entonces sí quería dejar claro el por qué voy a favor, con una opinión particular en este recurso y en dos más adelante que presenta el comisionado Luna, pero mi criterio sigue siendo el mismo y sí, también celebro y agradezco la apertura del mismo comisionado en adherir este párrafo para que en unión y en unidad del Pleno podamos ir avanzando en esta construcción. Gracias. Muy bien, si no hay más comentarios, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1203 que remite el comisionado Luna. Comisionada Baid. A favor con opinión particular. Modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por parte del comisionado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado con opinión particular. Comisionada Presidenta. A favor, modificado con opinión particular concurrente. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1203 con las modificaciones expuestas por el ponente y emitiendo opinión particular concurrente la comisionada Abaid, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1258 que ha sido remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del Instituto de Salud del Estado de México. En este caso, el comisionado ponente propone al Pleno revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Como bien lo señaló la comisionada Eva Baid, este es similar al anterior, por ello se precisaría el párrafo último del resolutivo segundo y quedaría de la siguiente forma: se añade a procedimiento administrativo o judicial que no haya causado estado, deberá, y aquí viene la modificación, valorar el daño que le cause al procedimiento según el artículo 20, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, vigente hasta el 4 de mayo de 2016. Y el resto de este punto quedaría en los términos originalmente registrados. Muy bien, muchas gracias, comisionado. Con esta precisión realizada por el propio comisionado ponente en el resolutivo segundo, por favor, secretaria, tome la votación.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1258 que remite el comisionado Luna y con las modificaciones expuestas por el mismo. Comisionada Abaid. A favor modificado con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado con opinión particular. Comisionada Presidenta. A favor modificado con opinión particular concurrente. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1258 con las modificaciones expuestas por el ponente, revocando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo opinión particular concurrente la comisionada Abaid, la comisionada Martínez Sánchez y la comisionada Presidenta. Gracias. Haremos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1266 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Nezahualcóyotl. En este caso propongo a mis compañeros modificar la respuesta del sujeto obligado. También, si me permiten mis compañeros, atendiendo a sus muy valiosos comentarios en este proyecto de resolución, me permito someter a su consideración modificar el segundo resolutivo inicialmente enviado en el proyecto. Por tal motivo, en el segundo resolutivo, secretaria, el párrafo segundo de la primera viñeta se estaría eliminando. El párrafo inicia diciendo: el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del recurrente el procedimiento para efectuar el pago de los derechos correspondientes a la generación de las versiones públicas. Entonces se elimina. Bien, con esta modificación, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1266 que remite la comisionada Presidenta y con las modificaciones hechas por ella misma. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas la resolución del recurso de revisión 1266, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1268, 1307 y 1314, proyecto que ha sido remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. En este caso, el comisionado ponente ha propuesto al Pleno revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias. También atendiendo sus puntuales observaciones, realizaría un par de precisiones en el resolutivo segundo para que se agregue después de Saimets, de ser el caso en versión pública, los documentos, 2 puntos, quede el inciso A en sus términos y se agrega un párrafo después que diría: para lo cual se deberá emitir el acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción octava y 132, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo, objeto de las versiones públicas que se formulen y se ponga a disposición del recurrente. Gracias, comisionado. Con estas precisiones realizadas al resolutivo segundo por el propio comisionado ponente, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada Presidenta y que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1268, 1307 y 1314 con las modificaciones expuestas por el ponente y revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1272, proyecto que ha sido remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Xalatlaco. En este caso, la comisionada propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada Presidenta. Quisiera hacer una modificación al resolutivo segundo, quedando de la siguiente manera: se revoca la respuesta del sujeto obligado y se ordena entrega en términos del considerando quinto de la presente resolución lo siguiente: reporte de remuneraciones de mandos medios y superiores del municipio de Xalatlaco correspondiente al mes de marzo de 2016. Es cuanto. Gracias, comisionada.
Con estas precisiones realizadas al resolutivo segundo, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1272 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por nuestra distinguida colega. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1272, revocando la respuesta del sujeto obligado con las modificaciones expuestas por la ponente. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1286 que yo misma someto a consideración de mis compañeros. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y he propuesto a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Así también, si me lo permiten y atendiendo a los comentarios que muy atinadamente me han realizado, les propongo modificar el resolutivo segundo para que en el tercer párrafo de la primera viñeta se elimine que inicia diciendo el sujeto obligado deberá ser del conocimiento del recurrente. Este párrafo sería eliminado. Con esta modificación, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1286 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la comisionada presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1286 con las modificaciones expuestas y revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1297 que ha sido remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el Instituto Hacendario del Estado de México y la comisionada ponente propone el desechamiento. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Atendiendo a los valiosos comentarios en el prepleno, solicito se me autorice cambiar el sentido de la resolución a un sobreseimiento y los resolutivos quedarían conforme al oficio número 13 que esta ponencia envía a la Secretaría Técnica. Secretaria, por favor, entonces, previa nota de la modificación que propone la propia comisionada ponente al resolutivo primero, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1297 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado con opinión particular. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1297 con las modificaciones señaladas por la comisionada ponente en el oficio que remite a esta Secretaría Técnica 13-2016 y emitiendo opinión particular el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1328 que ha sido remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Aculco. En este caso, el comisionado ponente propone al Pleno confirmar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Si me lo permite. Si me lo permite, comisionada presidenta, y el resto de los compañeros están de acuerdo, agregaría un resolutivo que omití incluir en el proyecto original, recorriéndose el actual el tercero registrado originalmente a cuarto. El tercero nuevo quedaría de la siguiente manera: remítase la presente resolución al titular de la unidad de transparencia del sujeto obligado. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada al resolutivo tercero y recorriéndose el resolutivo cuarto, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1328 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado.
Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1328 con las modificaciones expuestas por el ponente y confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1330, que ha sido remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. En este caso, la comisionada ponente propone al Pleno confirmar la respuesta. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. El sentido de la resolución queda en los mismos términos, pero si me permiten, del resolutivo tercero eliminaría la palabra Institutos Nacional. Es la única modificación que haría al respecto. Gracias, comisionada. Secretaria, entonces, una vez tomada nota de la modificación al resolutivo tercero, le pido por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1330 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abahí. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1330 con las modificaciones expuestas por la ponente y confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1346 que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. En este caso, propongo a mis compañeros modificar la respuesta. También, si me permiten, y atendiendo a sus muy atinados comentarios, me permito modificar el resolutivo segundo, secretaria, para, por favor, que tome nota, eliminando el penúltimo párrafo de este resolutivo segundo. Con esta precisión, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1346 que presenta la comisionada presidenta. Comisionada Abahí. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1346 con las modificaciones expuestas y modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Así hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos y anticipados. En este sentido, secretaria, voy a dar lectura a todos y cada uno de los recursos de revisión relativo a los proyectos de resolución que han sido previamente enviados. Es el turno del recurso 1219 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Villa Guerrero. Al ser negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En los recursos acumulados 1224 y 1225, también remitidos por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Tenango del Valle, al ser negativa, también propone a este Pleno ordenar entrega de información. En los recursos acumulados 1248, 1252 y 1256, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Nicolás Romero, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En los recursos acumulados 1249, 1253 y 1257, proyecto remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Nicolás Romero, al ser negativa, también el comisionado ponente propone a este Pleno ordenar entrega de información. En los recursos acumulados 1259 y 1260, también remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Ozumba, al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En los recursos acumulados 1263 y 1264, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Ozumba, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 1270, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Ozumba, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información.
En el proyecto de resolución al recurso 1295 de la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Aculco, también al ser negativa se propone ordenar entrega de información. En el recurso 1298 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tecámac, al ser negativa también se propone ordenar entrega de información. En el recurso 1338 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Chiconcuac, también al ser negativa se propone ordenar entrega de información. En el recurso, en el proyecto de resolución a los recursos acumulados 1353 y 1354, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Valle de Bravo, también al tratarse de una negativa, se propone al Pleno ordenar entrega de información. Pregunto a mis compañeros si desean separar alguno para su análisis y discusión. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Solamente para realizar precisiones en dos de estos recursos. El primero de ellos es el 1248 y acumulados, si me lo permiten. Quedaría de la siguiente manera lo que sería el apartado segundo romano. De ser el caso que la información señalada en el apartado anterior forme parte de un procedimiento administrativo o judicial que no haya causado estado, deberá valorar el daño que le causa el procedimiento según el artículo 20, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, vigente hasta el 4 de mayo de 2016, y a partir de sus resultados, si es procedente la clasificación de la información como reservada, deberá emitir y entregar el acuerdo de clasificación de la información respectivo. Y quedaría el último párrafo originalmente registrado de este resolutivo. Esto es en cuanto hace al 1248. Si me lo permiten y abusando desde luego del uso ya de la palabra que tomé por asalto, en el caso del recurso 1338, en el resolutivo segundo, aunque pudiera ser un error material, pues ya de una vez lo corrijo, es el nombre correcto Chiconcuac, con C al final. Y en el inciso A, el mes correcto es junio. Son todas las precisiones que debo de hacer por mi descuido en estos dos recursos. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez. Gracias, comisionada presidenta. De igual manera, voy a hacer algunas precisiones en el recurso de revisión 1270, que por supuesto que no cambia el sentido, pero hago una precisión conforme al oficio turnado a la Secretaría Técnica número 33, diagonal 2016. De igual manera, en el recurso de revisión 1295, no cambia el sentido, pero hago unas precisiones en el resolutivo segundo, de conformidad con el oficio turnado a la Secretaría Técnica 34, diagonal 2016. Y si me ayuda, secretaria, por favor, a que se inserta en la misma forma en la que se turnaron los oficios. Gracias. Gracias, comisionada. Muy bien, secretaria, entonces nada más para tomar nota puntual del proyecto de resolución de los recursos acumulados 1248, 1252 y 1256, la precisión realizada al resolutivo segundo por el propio comisionado ponente. Las precisiones realizadas por la propia comisionada ponente en el recurso 1270 en relación con el oficio que presenta, y de la misma manera el recurso 1295 también en los términos del oficio que se presenta. Respecto del recurso 1338, con las precisiones realizadas al resolutivo segundo por el propio comisionado ponente. Bien, le pido por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas y desechamientos por recurso de extemporáneo o anticipado, a los que ya ha dado lectura la comisionada presidente, con las modificaciones hechas por los ponentes en los recursos también ya listados. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos, con la modificación al 1248, 1270, 1295 y 1338, emitiendo opinión particular en el 1248. Gracias. Comisionado Luna.
A favor con la modificación señalada en el recurso 1270 y en el recurso 1295 y en el resto en los términos de los proyectos originales. Gracias. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con las modificaciones propuestas al 1248 y acumulados, 1270, 1295 y 1338. Gracias. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de los proyectos con la modificación en el 1338, en la modificación al 1248 con opinión particular y en el 1259 opinión particular. Gracias. Comisionada Presidenta. Gracias. A favor de todos los proyectos modificados en los recursos acumulados 1248, 1252 y 1256, emitiendo opinión particular concurrente. Y modificados los proyectos relativos a los recursos 1270, 1295 y 1338. Comisionada, le informo en consecuencia que se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas y desechamientos por extemporáneo y anticipado, a los que ya se ha dado lectura, con las modificaciones expuestas por el ponente en los acumulados 1248, 1252 y 1256, así como el 1338, y con las modificaciones en el 1270 y 1295, conforme a los oficios que remite la ponencia de la comisionada Zulema 33 y 34/2016 respectivamente. También la comisionada Zulema Martínez Sánchez, emitiendo opinión particular en los acumulados 1259 y 1260, y opinión particular concurrente de las comisionadas Abaid, la comisionada Martínez Sánchez y la comisionada Presidenta en los acumulados 1248, 1252 y 1256. Muy bien, muchas gracias. Hemos así llegado al punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, Secretaria, téngase por presentados. Así, en el punto de asuntos generales, el único registrado se encuentra la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que han sido previamente enviados por la Secretaría Técnica. Por lo tanto, pregunto a mis compañeros si están de acuerdo que aprobemos en sus términos, toda vez que ha sido con anticipación enviado a cada una de nuestras ponencias. Haremos un receso en este momento. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, y antes de cerrar esta sesión, le pido por favor, secretaria, tome nota de que este pleno, vamos a votarlo y hemos acordado modificar el horario de la próxima sesión a realizarse el miércoles 1 de noviembre, 1 de junio, 1 de junio, en razón de agenda que tenemos que atender de un evento en la Casa de la Cultura Jurídica. Si les parece bien, que aprobemos este acuerdo. A las 5 de la tarde, no a las 12 horas como tenemos. Pero no dijiste que Por favor, secretaria, le pido manifieste expresamente la votación de este pleno en razón del último punto del orden del día relativo a los recursos acumulados que han sido previamente enviados. Sí, pido una disculpa por no hacerlo antes. Comisionada, pues se aprueba por unanimidad de votos la acumulación de los recursos de revisión que ya han sido enviados. Muy bien, gracias. Una vez aprobada la acumulación, someto también a consideración de mis compañeros el punto de acuerdo que hemos previamente comentado para efectos de modificar el horario de la próxima sesión a realizarse el próximo miércoles 1 de junio para que ésta se lleve a cabo no a las 12 horas y sí a las 17 horas del próximo miércoles 1 de junio por razones de agenda. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la modificación del horario de la sesión de fecha 1 de junio de 2016 para llevarse a cabo a las 17 horas. Muy bien, muchas gracias. Una vez que hemos agotado todos y cada uno de los puntos relativos a esta orden del día, siendo las 9 de la noche con 10 minutos de este día 25 de mayo de 2016, damos por concluida la 19ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias.
Gracias.